En este segundo video hablaremos de las causas más frecuentes por las cuales se produce ciática o lumbociatalgia y los síntomas que más se presentan con esta enfermedad. Dentro de las causas más comunes para que se produzca esta ciática o lumbociatalgia están trastornos del disco intervertebral, las muy conocidas hernias de disco. El disco intervertebral es una estructura de soporte, sostén, acolchonamiento, de impacto que se encuentra entre cada una de las vértebras, desde las vértebras cervicales hasta las vértebras lumbares. Es importante conocer que este disco tiene un anillo fibroso externo y un núcleo pulposo en el interior. Una hernia no es más que el debilitamiento de esta pared del anillo fibroso y la salida del contenido interno del disco con la eventual compresión del nervio. Esto es lo que está produciendo el dolor. Es importante mencionar que además de la compresión mecánica que origina una hernia de disco, puede existir irritación química producida por ¿qué? El disco intervertebral puede sufrir una microruptura y dejar salir el contenido interno y proteoglicanos, metaloproteasas, ácido hialurónico, es decir, sustancias químicas que están en el interior del disco salen, irritando altamente al nervio y produciéndole dolor tipo ciática al paciente. Otra de las causas es la estenosis del canal lumbar. Estenosis no quiere decir otra cosa que estrechamiento o disminución del tamaño por donde tienen que pasar estructuras nerviosas como nervios o la médula espinal. Esta estenosis puede ser una condición frecuente en adultos mayores de 60 años y normal debido a un proceso degenerativo, pero cuando se produce de manera importante, el paciente va a tener síntomas. Una de las causas es la artrosis facetaria, es decir, la artrosis, la degeneración de las articulaciones que van entre vértebra y vértebra de la columna, produciendo deformidad y que una de las raíces nerviosas esté comprometida. Otra causa, inestabilidad de la columna lumbar, espondilolistesis. La espondilolistesis no es más que el deslizamiento de una vértebra sobre otra, produciendo alteraciones estructurales en la columna. La combinación de este colapso intervertebral o asentamiento de las vértebras, como comúnmente los pacientes nos dicen, sumado al deslizamiento de una vértebra sobre otra, pueden ocasionar pinzamiento o atrapamiento de alguno de los nervios y el dolor tipo ciática. El nervio ciático también puede ser irritado al pasar por debajo de uno de los músculos que se encuentran cercano a él, en específico el músculo piriforme en la nalga, en los glúteos. Si estos músculos pinzan una raíz nerviosa comprendida por el nervio ciático, puede causar dolor parecido a la ciática. No es una radiculopatía verdadera, pero el dolor de la pierna puede ser parecido al paciente que tiene ciatalgia. Otra causa es la disfunción de la articulación sacroiliaca, que se encuentra en este sitio, en este nivel. Es muy frecuente que el paciente pueda llegar a presentar disfunción o inflamación de esta articulación con la consiguiente sintomatología de ciática. Más causas de ciática. El embarazo. Este periodo puede ocasionar también sintomatología compatible con ciática. La ganancia de peso, los cambios en la estructura de la columna pueden llegar a ocasionar esta sintomatología. Distensión muscular debido a una contractura muscular puede llegar a producir. Tumores, quistes, infecciones, abscesos también lo pueden llegar a producir dentro de las causas menos comunes. Cicatrices que por su crecimiento de adherencias están tocando algún nervio pueden llegar a producir dolor de ciática. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de sufrir ciática? Sin duda, las características físicas de los pacientes influyen en la sintomatología que van a presentar. Por ejemplo, pacientes con sobrepeso u obesidad. Esto puede ocasionar grandes alteraciones estructurales, funcionales, ocasionar mayor presión sobre las articulaciones y mayor dolor. Personas adultas mayores que tienen más de 1,70 en mujeres y 1,80 en hombres pueden llegar a ocasionarse. Las mujeres se ha visto que tardan más en recuperarse de un proceso de ciática o dolor por ciática. Según los aspectos laborales, pacientes que manejan conduciendo vehículos o maquinaria pesada y permanecen sentados gran cantidad del día, atletas o deportistas que tienen que levantar grandes pesos. Estos son algunos de los pacientes que pueden llegar a presentar mayor dolor. Se ha visto que el déficit de vitamina B12 también es una de las causas que influyen sobre todo en la salud y en las características óptimas de un nervio. Y hay que mencionar que múltiples estudios en la actualidad muestran que factores genéticos también pueden influir
influir en las alteraciones que puede sufrir el disco, ¿no? Sobre todo alteraciones en la colágena que pueden producir estas microfracturas en el disco y la salida del contenido produciendo la hernia. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que un paciente con ciática presenta? Dolor lumbar o de espalda baja, que puede percibirse como un dolor punzante, opresivo, un dolor seco, sordo que el paciente refiere. Luego este dolor se transmite o se irradia por el trayecto del nervio ciático, que es por la nalga en la parte profunda, parte posterior del muslo, pierna, talones y planta del pie. Este dolor el paciente lo va a referir como un toque eléctrico, un calambre, una corriente que está en todo el trayecto de la pierna, o a veces ardor y quemazón. Este dolor aumenta cuando el paciente está mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, y generalmente él dice que se alivia cuando se recuesta. Aumenta cuando el paciente estornuda, tose o va al baño, es decir, puja, hace esa maniobra, encontrando alivio cuando vuelve a caminar el paciente. En el siguiente capítulo, que lo publicaremos la próxima semana, hablaremos de los principales tratamientos para ciática y algunas de las recomendaciones de mayor interés.